Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y en esta ocasión quisiera conversar acerca del liderazgo como expresión libre y total de la persona. Liderazgo tiene que ver con aprender a expresarnos libre y completamente. Y quisiera iniciar con un pensamiento del autor Henry James que dice: estoy en plena posesión de recursos acumulados. Solo tengo que utilizarlos, insistir, persistir, hacer algo más, hacer mucho más de lo que he hecho. Una persona que está en posesión de sus recursos, como consecuencia primero de tener conciencia de ello, lo que necesita luego es comprometerse a desarrollarlos y utilizarlos, ponerlos al servicio de un rol o emprendimiento, y ese precisamente es el camino para desarrollar liderazgo. En este caso, cuando hablamos de recursos acumulados como potencial propio de la persona, nos referimos a nuestros talentos, habilidades naturales, tipo de personalidad propia, tipo de inteligencia, vocación, pasión. De modo que la premisa sería, en primer lugar, concienciar esos recursos, reconocerlos, saber con qué cuento y luego utilizarlos en forma comprometida, persistir en ponerlos en práctica. El liderazgo, pues, es por excelencia un vehículo de expresión del yo de la persona. Y la persona se hace líder en el proceso de conseguir expresar su yo en forma libre y total, de expresarse con todo lo que es. Hacerse libre, diríamos, que es el proceso de conseguir una ruta para la autoexpresión, de fabricarse un rol, oficio, proyecto de vida, emprendimiento, que ponga de manifiesto nuestro diseño como persona. Y en línea con la idea de que el liderazgo es expresión libre y plena, decía el autor Ralph Waldo Emerson, el hombre es apenas la mitad de sí mismo. La otra mitad es su expresión. En este sentido, los líderes saben expresarse en forma completa y adoptan un compromiso con ellos mismos para desplegar su yo en forma total, para usarse profunda y completamente en todo su potencial. Ahora, este proceso de expresarse en forma libre y total como líder exige ciertos factores que necesitan ser desarrollados. El primero de ellos, el autoconocimiento es fundamental para la autoexpresión. Y solo quien se conoce a sí mismo puede saber hacia dónde se dirige y qué opciones tiene. La autoconciencia o el autoconocimiento conduce a verse a sí mismo con más claridad, con honestidad, en el conocimiento de sus capacidades, sus impulsos, sus límites, sus hábitos, sus emociones, sus pensamientos, sus pasiones, sus vocaciones, sus talentos, vale decir, en todo su potencial. Sin ese conocimiento propio es muy difícil autoexpresarse libre y plenamente. Y es que el liderazgo comienza cuando uno se conoce a sí mismo en profundidad. En la frase conoce tu fuerza, vale decir, conoce tu potencial, hay una clave para el desarrollo del liderazgo. Esto incluye conocer en qué se es fuerte, pero también en qué se es débil, en qué situaciones podemos dar nuestro mejor desempeño y en cuáles no. Permite también valorar nuestros recursos, el entorno y los riesgos. Si no conocemos nuestras competencias, preferencias, tendencias, valores, necesidades, es muy difícil realmente desarrollar liderazgo, porque no vamos a tomar entonces las mejores decisiones. Por otra parte, sin conciencia, sin autoconocimiento, se está ausente de uno mismo, con la vida alienada, improvisando, reaccionando, sin claridad hacia dónde accionar. Tener conciencia, pues, es lo que nos permite ser dueños de nuestras necesidades, de nuestros talentos, de nuestras vocaciones, de nuestros valores, así como también tener objetivos claros, enfocarnos en una meta, organizar un esfuerzo. Es lo que nos permite encontrarle sentido y significado a la vida y a lo que hacemos en el día a día. En este sentido, decía el psicólogo Manuel Barroso,
La conciencia actúa como una guía organizadora de nuestras experiencias, es la guía en la complejidad de los procesos. El autoconocimiento, pues, es esencial para desarrollar nuestras habilidades. No podemos desarrollar nuestras capacidades a menos que sepamos con qué contamos. Sin ese inventario es muy difícil. Y ese conocimiento nos permite tener la respuesta a muchos de los interrogantes que nos planteamos y además actúa como una brújula que nos guía y orienta con congruencia. Nos capacita también para tomar lo mejor de nosotros mismos a fin de convertirlo en un proyecto de vida que fructifique y trascienda. El segundo elemento necesario para desarrollar el liderazgo en términos de expresión plena y libre es que la autenticidad es esencial para la autoexpresión del líder. El yo logra su expresión plena en la medida que la persona logra una expresión auténtica, genuina, y es que los verdaderos líderes no impostan ni copian a otros, sino que se permiten ser ellos mismos. De modo que el cultivo de la autenticidad tiene que ver con la capacidad de ser uno mismo, sin máscara, ni fachada, ni maquillaje, ni estereotipo. Y eso es esencial para liderar y para expresarse. Ser auténtico es literalmente ser uno su propio autor. Actuar de acuerdo a su propio guión, por sus propias opiniones, sus propias convicciones y valores, conlleva también a descubrir esas peculiaridades muy propias de cada persona, sus propios dones, talento, vocación, personalidad. En el liderazgo la máxima sé tú mismo es importante. Una persona empieza a ser líder desde el momento en que se resuelve por sí mismo cómo ser y aceptar además esa persona que descubre que es. De modo que vemos dos elementos esenciales para lograr expresión libre y plena como resultado de desarrollar liderazgo. Una es autoconocimiento y otra es autenticidad. Dos factores claves para la autoexpresión. Ahora, este mismo conocimiento y comprensión de sí mismo y la vía para expresarse no se puede tomar prestado de un libro o de otra persona. Nadie como uno mismo le puede enseñar a uno mismo a conocerse, a aprender de sí mismo, a ser dueño de sí mismo, a expresarse. Esa es una responsabilidad indelegable e intransferible. Warren Bennis, un experto en liderazgo, llama a este proceso dejar surgir el yo. Esa es la manera o ruta para avanzar desde el ser de la persona, desde su potencial, hasta el hacer, con el ánimo de expresarse más bien que probarse. De modo que discernir nuestro yo y seguirlo, ese es el camino para descubrir y desarrollar el liderazgo personal. En ese sentido, decía Warren Bennis, llegar a ser líder es sinónimo de llegar a ser uno mismo, vale decir, desarrollar la conciencia de la persona que se es y lograr la expresión de esa persona a través de un proyecto de vida que lo trascienda a uno y que termine generando influencia sobre otras personas. En una próxima entrega seguiremos profundizando este tema de la autoexpresión como esencia del liderazgo y sobre todo estaremos conversando de esos elementos que forman parte de nuestro diseño, de nuestro potencial. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos y nos mantenemos en contacto.